Nosotros, gracias a Dios, estuvimos, algunos de ustedes se enteraron, por eso hay poca gente. Creo que había de la iglesia creo que cerca de 60 personas allá en el Congreso, sí, y fue de bendición todo, y Dios pasó las expectativas, y tanto así que se terminó un poquito más tarde de lo programado. Sí, el punto que gracias a Dios todo bien. Algunos hermanos se pudieron quedar ahí y ya salen hoy en la mañana, sí, pero algunos nos tuvimos que venir, sí, 7 carros nos tuvimos que venir en la noche, sí, y llegamos a las 7:30 de la mañana. Hace ratito llegamos. Sí, yo estaba entrando a mi casa creo que a las 8 de la mañana, echarse un baño y venir para venir a servir al Señor. Estamos un poquito cansaditos, pero dispuestos a servirle al Señor. Creemos que hemos recibido del Señor y queremos impartirlo para tu vida. Sí, una de las cosas que estuvieron hablando y las enseñanzas para mí fueron mucha confirmación. Con el grupo que me tocó un matrimonio y una hermana que iban en la camioneta. Ustedes saben que mi esposa no ha regresado, estuvo ahí con la familia de mi cuñada y todavía sigue por ahí en Michoacán. Y yo me fui con unos hermanos a Chetumal, íbamos platicando, yo les iba comentando mucho de la cita, y le preguntaba, ya a ver dónde dice la palabra esto del Espíritu, ya a ver dónde dice la palabra, y los hermanos, ¿para qué me tocó venir con el pastor? Y yo quería descansar, yo quería ver mi teléfono, y el pastor está y acá, y fue ameno el viaje, pero muchas de las cosas cuando llegamos, el Señor estuvo hablando y confirmando muchas cosas de lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos, sí, y sobre todo con la dispensación o la manifestación, para que lo puedas entender, del Espíritu Santo en estos tiempos. Y en eso se basó, fue la conferencia muy profética, sí, y yo preguntándole al Señor, pretendiendo aplicar y queriendo tener más comunión con Él, porque eso es lo que nos enseñaron, y ha sido uno de los anhelos de nuestro corazón, ¿sí? Yo le preguntaba, Señor, y bueno, ¿qué podemos hoy compartirle a tus hijos? Tengo algunas cosas que pude atender, tengo que hacer bien mis bosquejos, todo para transmitir temas, pero hoy creo que el Señor quería que yo te hable de la persona del Espíritu Santo. Sí, porque ¿cuántos creemos en la Trinidad? Sí, todos creemos en la Trinidad, creemos en un Dios, sí, que es Padre, que personifica el Hijo también, y que está el Espíritu Santo, y creemos, y aunque es una teología muy difícil a veces de explicar, sí, en la Biblia hay versículos que pueden avalar todo lo que nosotros creemos, que ahorita no es el punto hablar de la Trinidad, sí, pero nos vamos a enfocar en el Espíritu Santo y algunas cosas que son tan importantes que creo que tú ya las sabes. Esto va a reafirmar, o quizá algunas cosas que el Señor te quiere enseñar para que tú puedas permanecer más firme. Por ejemplo, yo ahorita escuchaba el canto de que Él venció, sí, y que Él nos dio libertad por su muerte y su resurrección. ¿Decimos amén? Sí, Él nos dio esa libertad, pero a veces no la estamos viviendo. Por ejemplo, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, en la NTV, si me la ponen, vamos a manejar 3 versiones, TLA, la Reina Valera y la NTV, y voy a manejar algunas citas para que de verdad podamos entender lo importante de podernos dejar guiar por el Espíritu Santo en estos tiempos. Sí, hace unos días prediqué, sí, por la gracia de Dios, todo es por gracia de Dios, que el Señor
Bueno, y ahorita vamos a ver la cita, aunque no vamos a entrar en los puntos que hablé, ahorita vamos a manejar. Entonces, 2 Corintios capítulo 3, 17 dice, ¿me acompañas a leerlo, por favor, la palabra del Señor? Sí, y dice, pues Él es Señor, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces tengamos atención cuando tú en alguna área no tienes esa libertad, ¿sí? Valga la redundancia, para obedecer, libertad para amar, libertad para perdonar, libertad para, inclusive para manifestar el poder de Dios. Porque dice la Biblia que nosotros podríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Un versículo que está un poquito, porque parece que en el original no está de esa forma, o simplemente no aparece, donde dice que esas señales nos seguirían, ¿sí? Y que pondrían las manos sobre los enfermos, que si tomáramos cosas mortíferas. Entonces hay manifestaciones porque es Dios mismo. No es una fuerza, ya lo sabemos, no es una energía, no es aceite, no es agua, no es una paloma, es una persona, es Dios y es el Espíritu Santo. Y una de las cualidades que Él tiene como Dios es que trae libertad. Y si tú en alguna área no estás viviendo esa libertad, bueno, ahí está el versículo, y tú le puedes decir, Señor, yo quiero vivir libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Creo que Juan 8:32 dice, y si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. ¿Sí? 8:36 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre, refiriéndose a la persona del Señor. Pero hoy el Señor ya no está con nosotros, el Señor está a la diestra de Dios, cuando decimos amén. Ahora el que está con nosotros es el Espíritu Santo, ¿sí? Es el Espíritu Santo. ¿Todos tenemos el Espíritu Santo? Sí. Dice Efesios 1, versículo 13 y 14. Efesios 1, solamente para corroborar eso. Sí, Efesios 1, 13 y 14. Y ahora todos ustedes, los gentiles, porque éramos gentiles, ¿sí? ¿Qué es un gentil? Alguien que no es judío, alguien que no adoraba a Dios, alguien que tenía otros dioses, que no obedecía a Dios. Eso eran los gentiles. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. ¿Cuánto decimos amén? Dios me ha salvado. Dile que está a tu lado, tú eres salvo. Somos salvos por gracia, amén. Es un regalo de Dios. Nadie te haga dudar de tu salvación. Y nadie te haga dudar de que el Espíritu de Dios no está contigo. ¿Sí? El Espíritu de Dios está con nosotros. Y dice, además, cuando creyeron en Cristo, ¿sí? Dios los identificó como suyos al darle, ¿qué dice ahí? El Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Entonces el Espíritu, ¿sí? Se nos ha dado porque ya era una promesa. ¿Alguien ha escuchado la promesa de Joel 2:28 y 29? Donde Dios dice que derramaría su Espíritu sobre todos. Y esa es la promesa que se cumplió. Pero si me ponen el 14, antes de ir acá, hijo, por favor, el 14 de Efesios 1:14. Ahí está. El Espíritu, di conmigo, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos ha prometido. ¿Cuál es la herencia? No, sí, pero hay una herencia. La herencia es la vida eterna. ¿Cuándo decimos amén? Es una herencia. Pero ¿quién es la garantía? En la 60 dice las arras. Arras quiere decir la garantía. Y dice el Espíritu. Bueno, ahí está. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Cuando decimos amén. Pero aquí remarcamos al Espíritu. Es el Espíritu, amados, el que está con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús. Fuimos sellados. Esa era una promesa para con nosotros. Y esa promesa está en Joel 2:28. ¿Sí? Hoy en día ya la tenemos por el Espíritu, pero Dios la prometió
Y dice, entonces después de hacer en la N60, hijo, por favor, te lo voy a agradecer. Y después de esto derramaré, ¿qué dice? Mi espíritu. Cuando dice mi espíritu en la Biblia con E mayúscula se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu de gloria, al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo. ¿Sí? Es el Espíritu. ¿Sí? Entonces está hablando, porque cuando dice con E minúscula es el espíritu humano, que puede ser otro espíritu. ¿Sí? Que no vamos a entrar en detalles. Entonces, y después de esto derramaré mi espíritu sobre ¿quiénes? Sobre toda carne. Allá escuchamos cada testimonio. Allá nos decía de niños. Por ejemplo, decía el pastor de Acapulco, él se llama Benny Arriola, y decía el pastor que tiene, creo que un sobrino de la iglesia o un pariente de niñita como de 4 o 5 años, y dice que él tenía que hacer un viaje, y dice que le dice y se va con su esposa, pero ellos creo que iban a la Ciudad de México para volar a otro lado. Entonces dice que se movieron y parece que llegaron a Cuernavaca. Entonces reciben una llamada. Él, el papá de esta pequeñita, dice: pastor, está viajando, perdón porque le interrumpa, mire, es que no sabía cómo decirle, no, es que el niño le quiere decir. A ver, pásame, le dice el pastor. Y le pasa, le dice, y ya le saluda al niño al pastor, ¿no? Sí, pues un pequeñito de 4 o 5 años, y le dice: pastor, el Señor me dijo que iba a venir un huracán, dice, pero que se va a desviar el huracán. Pero por a causa de todo eso, dice, ustedes le van a cancelar su vuelo. Así que yo le digo que mejor ya no llegue hasta la Ciudad de México. Dice el pastor: está bien, un niño le está diciendo, ¿no? Está bien, pues dice él, pues si ya llegué hasta aquí, ¿no? Ya llegué hasta Cuernavaca, por lo que me falta, él es de Acapulco, lo que me falta para llegar a la Ciudad de México. Y dice que soltando el teléfono le llegan a la notificación de aerolínea que le cancelaban su vuelo. Cada cosa que Dios ahí escuchamos que está haciendo sobre toda carne, sobre niños, sobre personas adultas. Y eso es para los últimos tiempos. Es que sin el Espíritu Santo, amado, no podemos vivir una plena libertad. Podemos venir a la iglesia y oprimidos, con situaciones que no podemos dejar del pasado, pero Él nos trae libertad. ¿Sí? Esta era la promesa. Ahora, yo quiero irme en esa línea de que Él nos trae libertad, que lo leímos. ¿Dónde dice la palabra que nos trae libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios hay libertad? ¿Cuál? 2 Corintios 3:17. Dice también en esa línea, me fascina porque sin el Espíritu Santo no podemos vivir una verdadera vida en santidad. Y por ejemplo, Romanos 1:4 dice en la 60, desde el 3, hijos, si se puede desde el 3, Romanos 1:3, vamos a aprender un poquito del Espíritu Santo, porque yo creo que Dios va a empezar a envolvernos, a levantarnos. Vamos a ver cosas que yo creo que Él va a empezar a hacer manifestaciones a nuestras vidas. Y dice la palabra acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David según la carne. Ahora el versículo 4, pongan atención, el punto, que fue declarado Hijo de Dios cuando decimos con poder. Ahora, según, ¿qué dice ahí? De santidad. Es el mismo Espíritu. El Espíritu de santidad. Y conmigo, el Espíritu de santidad. O sea que tú y yo no podemos vivir una vida que agrade a Dios, una vida en santidad, una vida que esté cada día mejorando y haciendo la voluntad de Dios, si no es por el Espíritu Santo. ¿Está claro o no está claro? Es el Espíritu de santidad. Y bueno, ya dice, por la resurrección de entre los muertos. Ahí mismo vamos a ver en Romanos 8:13. En Romanos 8:13, siguiendo esa línea de una verdadera libertad y cómo por el Espíritu solamente podemos vivir en santidad, lo acabamos de ver. Ahora vamos a ver cómo por el Espíritu, la 60, Romanos 8:13 dice lo siguiente:
Porque si vives conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Vamos a morir si vivimos conforme a la carne. Ahorita vamos a leer un versículo un poquito fuerte. Mas si por el Espíritu Santo, ¿qué hace? Si nosotros vivimos por el Espíritu Santo, hacemos morir las obras de la carne, ¿sí? Y entonces, o sea que si yo no vivo por el Espíritu, puedo ser un cristiano, puedo ser un pastor, ¿sí? Vivo conforme a la carne, pero estoy seco, estoy vacío, estoy muerto espiritualmente. Porque el único que vivifica mi espíritu es el Espíritu Santo, ¿sí? Él es el único que entonces, si nosotros, ¿cómo se llama? Vivimos por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos saben que somos santos? Sí, pero luchamos con el pecado todos. Y el pastor Jorge nos ha estado hablando de esa naturaleza que batalla entre nuestras vidas, y solamente allá en el cielo ya se nos quitará esa lucha. Pero aquí en la tierra está el Espíritu Santo para ayudarnos, para hacernos morir eso. Cuando quieres explotar, cuando la inmoralidad te está trayendo, cuando el chisme, no sé cuál sea tu batalla, no sé cuál sea tu debilidad, sí, pero el Espíritu nos puede hacer morir las obras de la carne. Ahí mismo en Romanos 2:29, en la NTV, fíjate este versículo. En la NTV 2:29 dice lo siguiente. No, dice, un verdadero judío es aquel que tiene un corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de ¿qué? De la ley. No solamente consiste en eso. Pon atención, sino que es un cambio, ¿dónde? Es un cambio aquí en el corazón. Por cierto, Ezequiel 36:26, Dios dijo que iba a cambiar nuestros corazones. Sí, acá dice, sino que es un cambio, ¿dónde? Ahora, ¿qué más dice? ¿Quién hace ese cambio? ¿Está claro o no? Para mí está claro. ¿Quién es el único que produce un corazón transformado? El Espíritu. Sino que es un cambio en el corazón producido ¿por quién? Producido por el Espíritu. Producido por el Espíritu. Un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. No hay un corazón transformado. Tú puedes venir a la iglesia, te puedes saber todos los cantos, puedes venir a todas las reuniones, pero una verdadera transformación sí se va a dar en tu interior por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a ocupar circunstancias. Y el Espíritu Santo va a ocupar quizás personas para que empiece el corazón transformado. El Espíritu Santo va a ocupar, por supuesto, la palabra para que nosotros podamos ser redarguidos, corregidos, ser mejorados. No hay una transformación si no es por el Espíritu Santo, es por Él, ¿sí? Necesitamos tener un corazón. En la NTV dice en Filipenses 3:3, dice lo siguiente, siguiendo esa línea un poquito de santidad, de que Él trae libertad, de que Él hace morir las obras de la carne. Dice, pues lo que adoramos por medio del Espíritu somos los verdaderos circuncisos. Sí, circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Pero el que hace una circuncisión realmente en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Voy a leer un versículo en la 60, un poquito fuerte, ¿sí? Pero tan necesario. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, hablando del Espíritu Santo. Es 19. Sí, es 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, dice la Biblia. Sí. Yo puedo estar aquí y puedo estar manifestando la obra de la carne. Si no
me dejo guiar por el Espíritu Santo, si no vivo por el Espíritu Santo, voy a ser carnal. Sí, ahorita puedo estar predicando y al rato puedo estar insultando. ¿Sí? Ahorita te puedo estar viendo con ojos de ternura y al rato puedo estar viendo con ojos de lascivia. ¿Sí? Entonces, solamente por el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Sí? Lo que sigue, por favor. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía. Y todo eso lo podemos explicar desde un sentido para esto es una verdad bíblica, pero que podemos sacar un principio espiritual. Porque idolatría, quizá ya no nos arrodillemos ante un ídolo, pero sí puede ser la idolatría varios aspectos, desde un trabajo, desde un deporte, desde tu propio cuerpo, de el matrimonio, todo eso que puede, los hijos, sí, y eso lo explicamos porque también habla, creo que de hechicería. Dicen, yo ya no practico hechicería, ya no, sí, hechicerías habla de manipulación, habla y podemos punto por punto manejar, pero donde yo lo quiero llevar, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Escucha esto, por favor, y di conmigo, y cosas semejantes a estas, a lo que acabamos de leer, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, amados, tú no puedes dejar y yo de practicar las obras de la carne si no es por el Espíritu. No podemos. No es por nosotros que podemos vivir una vida, ¿sí?, que no está haciendo tropiezo para los demás. Una vida que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Yo no, al menos yo no puedo. ¿Sí? Y es tan importante. Por eso, en la NTV Gálatas 5:16, por favor. Ahí mismo unos versículos antes. Creo que esta la leyó también el pastor Jorge. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo, di conmigo, Espíritu Santo, los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de ¿qué? De la naturaleza pecaminosa. No se dejarán llevar. ¿Cuántos necesitamos más la guía del Espíritu Santo? Yo la necesito, amado. Sí. Porque a veces tengo celos. No celo, porque hay celo y celos. Los hijos de Dios a veces tenemos celo. Celo por las cosas de Dios, celo, pero sin ese. Pero a veces lo carnal son los celos. Debemos tener celos como hijos de Dios por las cosas de Dios, pero no celos. Y yo, antes de Cristo, y de pronto a veces, como que de nuevo la carne quiere ser celosa. Y no celosa solamente. Tú puedes ser celoso de muchos aspectos, pero no es el punto, ¿no? Entonces, quiero que veamos un poquito en el tiempo. Voy a dar algunas citas más, si Dios lo permite, sobre el Espíritu. ¿Con qué propósito? Para que solamente puedas adquirir conocimiento, ¿sí?, de lo que dice la Biblia acerca del Espíritu, no, sino que lo puedas entender, ¿sí? Porque cuando tú entiendes el conocimiento, porque el conocimiento es información, pero hay gente que tiene información, pero no la ha entendido. Yo les platicaba a los chicos, a los jóvenes, que yo desde la secundaria o primaria yo tenía retentiva y me memorizaba todos así, a veces una plana de los cuadernitos, pero cuadernito Polito, ¿no? Esos de los que estaban de Polito, de los cuadernos esos, y así lo contestaba, mira, tal como Ilona, pero no entendía muchas cosas. Una cosa es el conocimiento y otra es el entendimiento. Y cuando tú tienes conocimiento entendido, tú te haces una persona sabia, porque la sabiduría es el conocimiento entendido que se aplica, ¿sí? Mi esposa la vez pasada, la semana, habló del buen juicio.
La sabiduría es lo que nosotros aplicamos para con nuestra vida, y el buen juicio para lo que aplicas con la vida de las personas. ¿Sí? Entonces, es para eso, para que tú puedas desear. Ya tienes el conocimiento, lo estás entendiendo y ahora quieras aplicarlo a tu vida. Necesites más del Espíritu Santo. Y yo creo que Dios nos llevó en estos días a ese congreso para hablarnos del Espíritu Santo, para impulsarnos y levantarnos como iglesia y como una generación que estamos viviendo, para ser más dependientes del Espíritu Santo y poder manifestar, sí, el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso te quiero llevar en la 60. Quiero que podamos ver en Lucas capítulo 2. Di conmigo, Lucas capítulo 2, versículo 25. Y vamos a leer lo siguiente, por favor. Según llevan a Jesús, lo llevan al templo. Ya habían dos profetizas, entre uno de ellas, ay, que no vamos a hablar de ella ahorita, pero había un tal Simeón. Di conmigo, Simeón. Sí, y dice, ya aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, ¿cómo era? Justo, era piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y pon atención con lo que dice, por favor. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Amén. El Espíritu Santo estaba sobre él. Pero vamos a aprender que no solamente basta que esté el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, porque puede estar el Espíritu de Dios sobre nuestra vida pero contristado. Puede estar el Espíritu de Dios sobre nuestra vida pero apagado. Puede estar el Espíritu de Dios sobre nuestra vida, sí, y no estar fluyendo, estar contristado, estar resistido, estar afrentado. Ahorita sí te voy a dar estas citas de lo que estoy hablando, que son algunas de las cosas que nosotros podemos detener el fluir del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Él quiere fluir, Él se nos fue dado como una guía, como un consolador, como un ayudador, como el Señor de nuestras vidas, para estar con nosotros en todo momento, para ser el paracleto, alguien que está a nuestro lado, alguien que nos defiende, alguien que está. El paracleto se ocupa en una cuestión tribunal. Cuando se habla de paracletos, la gente entendía de eso, que una persona que no tenía abogado iba a ser, iba a presentar un juicio, o le iban a hacer un juicio a él, y no necesitaba, y algunos familiares, alguna persona le decía, yo quiero ser el paracleto de esta persona. El paracleto era una persona, era un abogado defensor que iba a estar a su lado. Así es el Espíritu Santo. Y cuando quiere venir la condenación, porque dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne y conforme al Espíritu. Cuando tú eres guiado por el Espíritu empieza a venir sobre tu vida, y cuando el enemigo quiere acusarte, él te empieza a defender y a decir, no, diablo, no puedes juzgarlo, no puedes afectar su identidad, porque él sabe que es un hijo de Dios. Tú no puedes venir a condenarlo porque ya su pasado fue limpiado. El paracleto, tu abogado defensor, está a tu lado. No hay condenación, no hay pecado que te pueda estar persiguiendo cuando tú ya has sido limpiado con la sangre de Cristo. Pero a veces en las batallas se nos olvida. Me sentí un poco mal allá en el y algunas personas me vieron y me dijeron, ¿qué le pasa? Y no con todos, pues vamos ahí todo, pero yo estaba luchando un poco con la culpabilidad. No luchando un poco, estaba luchando, porque no estuve con mi esposa en ese momento de ahí. Ya habíamos quedado un acuerdo de que si pasaban algunas cosas íbamos a ir después para estar con la familia. Bueno, ya habíamos quedado, pero Dios permitió ese momento, pero yo no estuve con ella. Y yo llegaba ahí y andaba, y sentí que eso ya se estaba volviendo una condenación. Y entonces nos empezaron a hablar del Espíritu Santo, y Él me empezó a ayudar y me hizo libre de toda culpabilidad en nuestras vidas. Y eso es lo que quiere hacer. Qué tan importante
es tener al Espíritu Santo con nosotros, depender de eso, porque no podemos vivir condenados, no podemos vivir culpables si nos equivocamos, pero Él nos ayuda a arrepentirnos y somos perdonados. Decimos amén. Entonces escucha con atención. Dios quiere, y ya lo acabamos de leer en Efesios 1, 13 y 14, que el Espíritu de Dios está con nosotros. Decimos amén. Dice que estaba, regresa 5, 2:25 de Lucas. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Amén. Ahora fíjate lo que dice. Y es lo que sigue. 26. Y le había sido revelado. Di conmigo. Una cosa es que esté el Espíritu de Dios y otra cosa es que nos esté revelando. A veces el Espíritu de Dios está con nosotros, pero no pasa nada, no nos revela nada. No hay acontecimiento, no hay revela. Algunos no sabemos ni nuestro propósito. No hemos descubierto ni nuestros dones, ni nuestros llamados. No recibimos esa revelación. Dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él, pero además le había sido revelado ¿por quién? Por el Espíritu, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Amén. Estaba sobre él, se le había sido revelado sobre él. A veces hay cosas que Dios te revela, que Dios te hace entender, que Dios, dice Deuteronomio 29:29, que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, pero las reveladas son a las que Él nos las quiere dar. Deuteronomio 29:29, ¿sí? Entonces, ahí dice que el Espíritu le había revelado. Pero no basta la revelación, escucha, porque tú también necesitas el Espíritu Santo para accionar. Dios ya te ha hablado de algunas cosas. Dios nos habla a veces en las prédicas. Dios nos habla. Estás leyendo tu devocional y Dios te habla. Él está hablando, Él está con nosotros. Pero muchas veces no obedecemos, muchas veces nos damos el paso. Y acá dice en el siguiente versículo 27, y léelo conmigo, y dice ahí, y movido por el Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios estaba sobre él, como cada uno de nosotros, y está, pero muchas veces a nosotros no nos está revelando, porque no hay una comunión con él. No le estamos pidiendo, no le estamos dependiendo de él. De hecho, el primer versículo con que empezamos dice que Él debe ser nuestro Señor. ¿Haces al Espíritu el Señor de tu vida? ¿Le pides dirección para lo que vas a hacer? Porque Él debe ser nuestro Señor. ¿Le pides de tus decisiones? Él debe de ser nuestro Señor, ¿no? Dice que le revela y movido por el Espíritu Santo. O sea, él pudo haber recibido la revelación que no moriría antes sin ver al Salvador y hasta ahí quedarse. Porque no basta recibir la revelación, no basta que te den la palabra, no basta. Si tener la fe, necesitamos accionar, necesitamos ser movidos por el Espíritu Santo. Es tan importante que entendamos que Él ya está con nosotros. Ahora que Él nos esté revelando lo que quiera hacer en nuestras vidas, y cuando nos lo revele, pedimos que Él nos mueva a hacerlo. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Por eso, Efesios capítulo 1, versículo 19, en la 60 también. Efesios 1, 19, por favor. Me gusta el apóstol Pablo. Habla de tres cosas, ¿sí? En el versículo 17 y 18, pero vamos a ver el 19. Te digo las otras dos cosas para que puedas verlo con tiempo. El apóstol Pablo: pido que se abran sus ojos de su entendimiento y que tengan percepción espiritual para que puedan entender, número uno, la herencia que tienen por ser el pueblo de Dios. Amén. Hay una herencia cuando decimos amén. Y lo segundo dice, para que también entiendan que nuestra esperanza es segura. Amén. Pero el número 3 dice, y es donde vamos a leerlo, dice, y que si lo pones en la NTV, hijo, a ver cómo dice. Ahí está. En esta dice, también pido, ¿cómo lo está pidiendo él?
en oración, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder, ¿sí? Ahora lo puedes poner en la 60, ese mismo versículo, hijo, por favor. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Cuánto creen en Jesucristo? El Espíritu de Dios está contigo, es la promesa. Ya lo creíste. Ahora, según la operación del poder de su fuerza. A ver, en esa misma el 20. A ver cómo está. No creo que va a ser la NTV la que vamos a leer. 1:20. Les dije que me apoyaran porque no les mandé. Si la ponemos en la NTV, por favor, porque ahí quiero llevarlos. No vamos a entrar a los puntos de esos que hablamos la semana pasada, pero ahí en la plataforma está el mensaje que te lo recomiendo, ¿sí? Porque ahí dice de cómo nosotros podemos estar en una iglesia, sí, y caídos, viviendo como vidas muertas, sin productivas, ¿sí? Una persona que ha fallecido es una persona que ya no, sus sentidos no los puede ejercitar, ¿correcto? Por ejemplo, el tacto, no puede abrazar, no puede levantar las manos. Cuando una persona está en la iglesia, ¿sí?, y le cuesta levantar sus manos, le cuesta abrazar a alguien, le cuesta levantar al caído, es porque no está operando el poder del Espíritu Santo en él. Y quizá está pero no que ya el Señor nos resucitó, dice Efesios 2:1, que Él nos resucitó cuando estábamos muertos, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, sí. Pero muchos de nosotros sin el Espíritu no tenemos vida. Yo tengo una vida sin el Espíritu, pero carnal, pero no una vida espiritual. Y acá dice que ese poder levantó a Cristo. Di conmigo, levantó a Cristo. ¿De dónde? De los muertos. Sí, o sea, Cristo no se pudo, aunque Él dijo, pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Él aquí siendo hombre, se dio todo en una totalidad, sí, y se sometió a las leyes naturales. Pero el poder del Espíritu Santo lo llevó a las leyes sobrenaturales. ¿Era normal que alguien caminara sobre el agua? No. ¿Era normal que alguien multiplicara los panes? No, todo iba, pero Él en su humanidad como hombre se sometió a la ley, pero por el Espíritu Santo vivió una vida sobrenatural. Vamos a tener vidas muertas, vidas improductivas, sí. Un muerto no escucha. Si a ti te cuesta escuchar la voz de Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si te cuesta ver lo que Dios, si te cuesta estar hablando de Cristo, es porque quizás estemos agonizando espiritualmente. Jesús estaba muerto. Él murió, no 3 días literales, sí, Él resucitó al tercer día. Pero ¿quién lo levantó? El poder de resurrección. Ahorita te voy a mostrar con la palabra quién es ese poder que dice que está en ti, que está en ti, que está en mí, que actúa en nosotros. Es el mismo poder que levantó, di conmigo, levantó a Jesús. Y nos quiere levantar. Si tenemos vidas caídas, vidas muertas, vidas que nos cuesta, si tú en lo natural te cuesta abrazar a tu familia, los esposos, los hijos, necesitamos del poder del Espíritu Santo. Si te cuesta comunicarte con los tuyos, cuidado, necesitamos que nos levante el poder de resurrección. Amén. Pero no solamente dice que lo levantó, sino que también, y dice, y lo sentó, di conmigo, y lo sentó en el lugar de honor, lo sentó a la derecha de Dios. Lo sentó, di conmigo, lo sentó. Cuando Jesús fue sentado es porque culminó la obra. Escucha esto, te estoy dando un pequeño resumen del sábado. Una persona puede estar en Cristo, puede estar levantada, sí, pero no estar cumpliendo su propósito.
tú no vas a terminar la obra de cada día de lo que Dios quiere, porque dice Efesios 2:10 que hay obras que de antemano Dios preparó para que tú y yo hagamos. Y no las vas a llevar a cabo, ni la vas a percibir, ni nada, no vas a saber. Quizás ese día levantó Dios a Simeón y el Espíritu Santo sí estaba sobre él, y el Espíritu Santo le reveló que no moriría hasta ver al ungido, al que salvaría a Israel. Sí, pero si se hubiera quedado ahí, él no hubiera ido al templo ese día, pero fue movido por el Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos, sí, para estar haciendo la obra y decir: este día me siento satisfecho, hice lo que pude hacer, me senté, sí, porque fui dirigido por el Espíritu Santo, por el poder de resurrección. Y por último dice: en lugares celestiales. Y yo dije lo siguiente, y lo dije públicamente: yo digo que una vida aquí en la tierra sin depender del Espíritu Santo, yo digo que no vamos a ver los lugares celestiales que Dios tiene ahí. Y es aquí donde metí a Gálatas 5 del 19 al 21. ¿Por qué? Porque una vida sin el Espíritu es una vida carnal, y una vida carnal practica el pecado. Y bueno, la dejamos ahí. Entonces, quiero demostrarte en Romanos 8:11, en la NTV, Romanos 8:11, por favor, si lo pueden poner. ¿Quién es ese poder que actúa en nosotros? Léelo conmigo, por favor. 1, 2, 3. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en nosotros. Vive en nosotros, amén, ¿verdad que sí? Pero lo primero, el Espíritu de Dios, quien levantó, relacionado con el que decía Pablo: yo de verdad quiero que puedan entender ese supereminente poder que actúa en nosotros, los que hemos creído. Ese poder, esa persona es el Espíritu Santo, y nos quiere ayudar para levantarnos de cualquier condición, para que podamos cumplir nuestro propósito y llevarnos una eternidad. ¿Cuánto dependemos del Espíritu? ¿Cuánto dejamos? Pues ya lo tenemos aquí. Pero de hecho hay 4 cosas que nosotros podemos hacer. Esto ya lo he hablado, pero lo termino diciendo para que podamos orar. Número 1, tú y yo, sí, por nuestras actitudes podemos contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Dice la palabra que tú y yo, con nuestras actitudes, el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, sí, para fluir. Tú vienes y Dios te dice: tienes que perdonar. Dios te dice: tienes que dar, tienes que amar, tienes que. Dios te dice algo, pero tú no lo quieres hacer. No, es que no saben lo que me hizo, es que esto. Y tú en ese momento, Él está para ayudarte. Tú lo estás en ese momento contristando. 8:13 dice: no contristéis o no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma. ¿Con la forma de qué? Él no se va de nosotros, Él va a estar ahí, pero tu forma de vivir, cuando Él te da una indicación, cuando Él te enseña: vamos por aquí, vamos a perdonar, vamos a agradar a Dios, vamos a hacer, tú dices: no. Número 1, lo entristecemos, o dice la 60, lo contristamos. Eso hacemos con el Espíritu Santo. ¿Sí? 5:23. Vamos a regresar ya que estamos en Efesios 5. Vamos en Efesios 4. Vamos a Efesios 5:23. No, es 4:23. 4:23. A ver qué dice en la NTV. Léelo conmigo, por favor, ya estamos terminando. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve ¿qué? 4:23. Entonces el Espíritu está ahí para ayudarnos, para renovarnos. No dice Romanos 12:2 que dejemos que Él nos transforme nuestra forma de pensar, que no nos amoldemos al sistema. Sí, sí nos dice eso, ¿no? Él nos va a ayudar, el Espíritu Santo, a renovar nuestra forma de pensar
y nuestras actitudes. Y empieza a hablar de una serie de cosas. No seas celoso, no seas avaro, perdona, esto. Después de decir eso, el 23, y llega el 30, cuando dice: no entristezcan el Espíritu Santo. Número 2, ¿qué podemos hacer con el Espíritu Santo? 1 Tesalonicenses 5:19, en cualquier versión. 1 Tesalonicenses 5:19. Ahí está. No, 5:19, perdón, 5:19. Ese es 22. ¿Qué dice ahí? No apaguemos al Espíritu Santo. ¿Cómo se puede apagar? ¿Se le acaba su poder o qué? No. Él no es el Todopoderoso, es Dios. Es lo mismo en esencia del Padre, en esencia del Hijo. No es más el Padre, menos el Hijo, o están clasificados. No, en esencia es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice ahí? No apaguemos al Espíritu Santo. Lo podemos apagar cuando Él nos da una indicación, cuando Él te dice: hace esto, cuando Él te dice: obedece esto, cuando te dice: ve y ora por eso, y lo podemos apagar. ¿Sí? Entonces, ahí está el Espíritu de Dios contigo, nos quiere ayudar. Dios está con nosotros. Y es extraordinario cuando tú percibes del Espíritu Santo, cuando los ves que te está ayudando en tu vida. Cuando dices: es que yo no podía hacer esto, es que a mí me costaba hacer esto, este hábito, dejar esta situación, pero el Espíritu Santo. Y de pronto no solamente te ayuda en tu vida, en tu carácter, sino también ahora te empieza a usar. Y empiezas a escuchar su voz y empiezas a obedecer. Y Él te empieza a conducir. No la apagas, al contrario, está fluyendo. Y eso Dios quiere. Pero tenemos que cuidar nuestro corazón. Efesios 4:23 dice, Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón, porque nuestro corazón lo podemos endurecer y eso hace que el Espíritu se resista. Número 3, resistimos al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Hechos 7:51. Sí, 2-3 citas más y terminamos. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre el Espíritu Santo? Esto es lo que hicieron sus antepasados y también usted. Si me lo pones en la 60, por favor. Y ya estamos terminando. Dice: duros de qué? E incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como también vuestros padres así. ¿Pero por qué? Por la dureza de nuestro corazón. Por eso leímos Romanos 2:29, que es por el Espíritu Santo que tenemos un corazón transformado, ¿no? Es por el Espíritu. Y lo cuarto que podemos hacer con nosotros, con el Espíritu, ¿sí? Eso voy a consultar la cita. Debe ser, es Hebreos 10, pero está entre el 29 o algo así. Sí, 10:29. Dice, vamos a leerlo, ¿te parece? Dice, te pongo en el contexto. Tú puedes leer esta cita, no la quise leer porque está muy fuerte. Dice lo siguiente: el que peca deliberadamente después de haber conocido la verdad, ya no quedan más sacrificios por sus pecados. Así lo dice la Biblia, ¿Cuál es aquí la clave? El que peca deliberadamente, están siendo consciente. Primera de Juan capítulo 5 versículo, tampoco lo tengo fresco, pero dice lo siguiente. Vamos a verlo, vamos a hacer un alto y lo vemos, ¿sale? Porque dice que cuando tú cometes un pecado de muerte, que ya no oren por ti. A ver si no me meto en rollos aquí. Y lo estoy haciendo públicamente en primera, lo voy a leer en la 60.
Primera de Pedro, ya estamos terminando, ya se quiere ir. Primera de Pedro. ¿Se lo digo o no se lo digo? Creo que está fuerte, ¿verdad? Padre, a ver que no me meto. 5:16, en la 60, hijo, por favor, ponte sobre tus pies para que lo dijera bien. De Juan, hijo, perdón. 16. Lo leemos juntos, por favor. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué dice? Pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ay, ¿tú sabías eso? Que hay pecado de muerte y hay pecado. Si tú ves a tu hermano cometer pecado de muerte, no pidas por él, dice. ¿Cómo está eso? Yo cuando leí este texto, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que no cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, dice Juan, por el cual yo digo que no se pida. Entonces, ¿cuál es el bendito pecado de muerte? Entonces entra lo que, una mentirita chica y una mentirita grande. ¿Cuál será? La respuesta está en la misma palabra. Siguiente versículo. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, esta es la clave. Di conmigo, no practica el pecado. Eso es pecar deliberadamente, practicarle el pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 y 21 que leímos, decía, terminaba. Y lo que practica, las obras de la carne son esto. Y escucha lo que decía, si te diste cuenta. Y los que practican tales cosas no heredarán. La clave es la práctica. Pastor Jorge nos ha enseñado que tenemos batallas. Sí, todos tenemos batallas. Pero no, yo tengo mis batallas, amado, pero no practico el pecado. No por mi fuerza, estoy enseñando que es por el Espíritu. Sí, pero todos tenemos batallas. Entonces la clave es el pecado. Volvemos a Hebreos 10, 26. Pero vamos a leer el 29, nada más pone 29. Yo le estoy narrando el 26. Así dice textualmente: todo aquel que peca deliberadamente, después de haber conocido la verdad, ya no quedan más sacrificios por sus pecados, sino una horrenda expectación de fuego que ha de consumir a las que lo practican. Algo así dice. Si en el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba y por testigo de uno, había testigo de uno, de dos o tres personas, que dice la Biblia, que moría. Tenía que morir esa persona, porque había pecado. Esa era la ley, no estamos bajo la ley. Y vamos al versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? O sea, toma la sangre como algo inmundo. Yo batallo, pero digo, total, estamos bajo la gracia, Dios me puede perdonar. Caray, todos lo hacen. Y el Espíritu está conmigo. Y Él no va a decir, no es por ahí, yo estoy aquí para ayudarte, yo te voy a dar dominio propio. Yo en un momento, no. Cálmate, Espíritu Santo, no seas muy religioso. Y Él está ahí y lo contristamos y pecas, pero ya lo haces deliberadamente. Ya es una práctica. El punto es la práctica. Amados, todos luchamos, y los hijos de Dios no dejaremos de luchar con esas debilidades. El punto es que no las practiquemos. Y estamos viendo la cuarta cosa que podemos hacer con el Espíritu Santo. Es, si me pones la NTV, hijo,
Y terminamos con este texto. ¿Te edificó algo esta enseñanza, este mensaje? Ya repasa las citas y que Dios te vaya revelando. Y el punto es no que te lo lleves en la libreta o subrayar tu Biblia, sino que le pides al Espíritu Santo que vivas eso. Que Él, por eso Pablo decía, yo quiero que entiendan cuál es ese poder, el Espíritu Santo con ustedes, para que entiendan que ese mismo poder que levantó a Jesús, lo sentó en lugares celestiales. Él está con nosotros. El Espíritu Santo no es una sensación, un sentimiento, una emoción. Es una persona que, por cierto, es toda sabiduría, es todopoderoso, es omnipresente, es todo. El Espíritu Santo está conmigo y está contigo, omnipresente. Y Él está para ayudarnos. Pero Él nos conoce, Él sabe lo que pensamos y está ahí cuando nos quiere ayudar. Pero cuando tú dices deliberadamente, no, yo quiero pecar, yo quiero hacer esto, yo quiero. Él es Dios y tiene todo el poder para someterte, pero no lo hace porque respeta nuestra decisión, nuestra voluntad. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, cuando tú y yo practicamos el pecado deliberadamente, sabiendo. Más lo hubiera haber sabido la verdad que sabiéndola. Si conoces la verdad y no la accionamos, se nos considera como pecado. Y no podemos nosotros llevar a cabo, vivir una libertad, vivir, ¿cómo se llama?, libres del pecado, vivir sin practicar el pecado si no es por el Espíritu Santo. Ese es el centro del mensaje, que podamos entender y que podamos anhelarlo, buscarlo. El pastor Jorge nos decía, una vida llena sin el Espíritu, o sea, sin ser llenada por el Espíritu Santo, no. Efesios 5:18 dice, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes ser bien llenos del Espíritu Santo. Entonces dice acá, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar y inmundo. Número uno, cuando pecamos deliberadamente, cuando practicamos el pecado, número uno, nos importa muy poco el sacrificio de Jesús. Lo tomamos como algo como el mundo. Si Primera de Juan dice que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. La misericordia de Dios está con nosotros, son nuevas cada día. ¿Sí? Lamentaciones 3:23 dice, y su gracia, acerquémonos pues al trono de gracia. Pero escucha, puedo decir esto con todo respeto, pero nuestro Dios no es tonto. Nuestro Dios sabe cuando actuamos con alevosía y ventaja. Cuando le hacemos las cosas a sabiendas, total, Dios me va a perdonar. Y eso es la sangre. Pero fíjate porque estamos viendo el Espíritu y dice, y han insultado, ¿y qué dice? Y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? En la 60 dice, porque lo hemos afrentado al Espíritu Santo. Porque está con nosotros. Porque Él se entristece cuando nosotros estamos pecando. Vino con nosotros para ayudarnos a vivir en santidad, para agradar a Dios, para ser adoradores en espíritu y en verdad. Para eso, para que tengamos un corazón circuncidado. Pero cuando no lo queremos hacer, lo estamos afrentando, lo estamos despreciando. No me importa lo que tú pienses, Espíritu Santo. No me interesa tu ayuda. Yo quiero vivir así. Quiero ser un cristiano, pero que yo viva mi libertad. Efesios 5:1 dice la palabra que nosotros fuimos llamados para ser libres, a libertad, pero que no ocupemos la libertad para hacer lo que nosotros queramos. Solamente por el Espíritu Santo, amados, podemos. De veras, con todo mi corazón, que este mensaje nos ayude. Yo
tengo muy claro, por eso me sé todas estas citas, porque yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a vivirlas, que me ayude a vivirlas. Y créeme que el Congreso, Yomara estuvo ahí, no estuvieron hablando mucho de todo ello. No vas a poder acelerar tu propósito si no tienes al Espíritu Santo. Ayer nos hablaban que aunque hay un llamado, sí, pero si tu corazón está lastimado, ofendido, no vas a poder llegar a eso. Ahora, ¿quién nos ayuda a tener un corazón sano, libre? El Espíritu Santo. Oramos, ¿te parece? Papá Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra. Aquí hay libertad y es una gran bendición que tengamos varias versiones, que tengamos en dispositivos. Señor, ayúdanos a entenderla. Produce más hambre en nosotros. Tu palabra dice que tú eres el que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Eres tú, Espíritu Santo. Ayúdanos a desear, a anhelar, a tener hambre por la palabra, Señor. Va a ser una lumbrera para nuestros caminos, una lámpara para nuestros pies. Lo necesitamos, Espíritu Santo. Hoy hemos aprendido de ti. Quise honrarte, Espíritu Santo. Sentí que me hablaste de una manera extraordinaria, especial, allá en ese Congreso RAC en esos días, Señor, confirmando palabra. Y te doy gracias, porque mi anhelo es conocerte más, Espíritu Santo, tener comunión contigo, Señor, depender, vivir lo que dice Efesios 5:16, Romanos 8:13, Gálatas 5:25. Señor, que ese conocimiento que he entendido lo pueda llevar a una práctica, pueda ser un hombre sabio poniendo y aplicando ese conocimiento. Pero reconozco que no lo puedo hacer. Reconozco que soy torpe. Reconozco que soy demasiado humano, demasiado carnal. Y a veces mis emociones, a veces mi inestabilidad, mi madurez me impide, Señor, a que yo viva una vida como dice la palabra que se puede llevar. Pero yo he entendido que tu Espíritu está con nosotros. Hoy, Señor, cada hijo tuyo aquí, que quizá contristado, apagado, resistido, afrentado al Espíritu Santo, Señor, hoy nos podamos arrepentir, porque quizá, Señor, hemos sido indiferentes ante ti. Perdónanos, porque entendemos que tú eres Dios. Acá no está papá, acá no está el Hijo de Dios, Jesucristo. Acá estás tú con nosotros, Espíritu Santo, dentro de nosotros. Eres tú, y perdónanos si muchas veces, Señor, hemos querido otros medios y menos a ti. Perdónanos, Señor, si no te hemos pedido para decisiones, inclusive simples, no te hemos pedido dirección. Perdónanos, Espíritu Santo, porque nos creemos a veces autosuficientes. Queremos vivir conforme a nuestra voluntad. Y perdónanos aquellos que a sabiendas hemos practicado el pecado, a sabiendas que hay un Dios que nos puede ayudar y hacer morir las obras de la carne. Hemos callado su voz, lo hemos apagado, pero hoy nos volvemos a ti. Aquí estamos en esta mañana. Y aquellos, Señor, que realmente no tienen, Señor, nunca han tenido una relación con el Espíritu Santo, o aquellos que conocen muy poco del Espíritu Santo. En una parte de la Biblia que le preguntan: ¿y ustedes han recibido el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos qué es Espíritu Santo. Solamente los habían bautizado, pero no sabían nada del Espíritu Santo. Hoy bendigo a tus hijos, Señor, y yo declaro en fe que tu presencia, Espíritu Santo, los envuelve. Puedes llevar tus manos aquí al centro de tu pecho. Y yo quiero declarar en fe que el Espíritu Santo
Fluye, llena tu interior en esta hora. No solamente para sentirte pleno, inundado, fresco, renovado en tu interior, sino también fortalecido para salir y vivir una vida diferente. Hoy te bendigo y le pido al Espíritu Santo, que creo que está conmigo, que igual está contigo, que fluya, que te ponga ese sed de Él, que podamos entender que Él es la fuente, el río que fluye en nuestro interior. Yo los bendigo, Espíritu Santo. Los bendigo, llénalos, 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 llénalos a cada uno. Llénalos, llénalos, Señor, en esta hora. Si hace tiempo que no experimentan tu presencia, Señor, si hace tiempo que no se les ha sido revelado algo, si hace tiempo que no han sido impulsados por ti, movidos por ti, Espíritu Santo, hoy declaro, Señor, que tú vienes sobre su vida y traes libertad. Tú eres el poder de resurrección. Tú eres el que levantaste, sentaste en lugares celestiales a Jesucristo. Hoy levanta a tu iglesia, levanta a tus hijos, levanta a estos jóvenes, levanta a estas hijas tuyas, levanta a los niños, Señor, porque la promesa del derramamiento del Espíritu Santo también es para ellos. Yo los bendigo, Señor, y declaro que tu presencia los envuelve, Señor. Hoy salen ministrados por tu palabra, pero salen llenos, empoderados de tu Espíritu Santo. Yo los bendigo, Señor, creyendo que es tu Espíritu Santo el que está con ellos y que los va a impulsar a ser de bendición a su alrededor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta libertad. Gracias, Espíritu Santo, por revelarte en nuestras vidas. Síguelo haciendo más y más. Hoy sabemos que estás con nosotros. Hoy queremos que nos muestres el propósito, la dirección, pero que también nos ayudes a accionar, que seamos movidos por ti, Espíritu Santo, y no por una emoción, no por un impulso humano, no por una motivación incorrecta, sino solamente por ti. Te amamos, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor.